mi nombre es Nefertari Vázquez y el día de hoy vamos a hablar de la resolución de triángulos utilizando las leyes de senos y cosenos. Cuando nosotros hablamos de resolver un triángulo, hablamos de encontrar los valores, ya sea de sus lados o de sus ángulos. Las leyes de senos y cosenos nos ayudan a establecer relaciones entre ellos y las veremos a continuación. Veremos en qué casos es más conveniente utilizar una o la otra. Esto dependerá de los datos que nosotros tengamos. A continuación, vamos a revisar los teoremas de senos y cosenos. El teorema de senos es una herramienta básica para la resolución de triángulos de cualquier tipo y nos establece una razón entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo opuesto. Como vemos en este triángulo, es así como se van a nombrar los lados y los ángulos del triángulo, siendo estos opuestos. Por lo tanto, el lado A va a estar opuesto al ángulo A, el lado B va a ser opuesto al ángulo B y el lado C va a estar opuesto al ángulo C. La ley de senos, por lo tanto, nos establece la razón de A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Este teorema se utiliza cuando se conocen dos ángulos interiores del triángulo y uno de sus lados, o dos lados del triángulo y el ángulo opuesto a cualquiera de estos lados. El teorema de cosenos, al igual que el de senos, es una herramienta para la resolución de triángulos de cualquier tipo y establece una relación entre uno de los lados al cuadrado siendo igual a la suma de los otros dos lados menos el doble producto de los lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto. Esto es que para encontrar la medida de A deberemos de sumar los cuadrados de B más C menos el doble producto de B por C por el coseno de A, y así sucesivamente para B y para C. Se utiliza para determinar la longitud del lado de un triángulo cuando se conocen los otros dos lados y el ángulo opuesto al lado que se desea calcular. También se utiliza para determinar un ángulo cuando se conocen los tres lados del triángulo. En ese sentido tendríamos que despejar. Ejercicios. Primer ejercicio. Resuelve el triángulo de datos. Ángulo A 30 grados, lado A 3 metros y lado B 6 metros. Nuestro primer paso sería realizar un esquema. Una vez realizado el esquema, podemos darnos cuenta de que lo que nos falta por encontrar para resolver el triángulo, es decir, para tener todas las medidas, es el lado C y los otros dos ángulos, el ángulo C y el ángulo B. Así pues, vamos a revisar el teorema. Ahora, ya que tenemos la relación entre los senos de los ángulos y los lados, y ya que tenemos un ángulo con su lado opuesto, podemos despejar nuestro ángulo B, o el seno, primero el seno del ángulo B. Por lo tanto, quedaría como 3 seno de 30 grados es igual a 6 sobre seno de B. Despejando, 3 seno de B es igual a 6 seno de 30 grados. Seno de B es igual a 6 seno de 30 grados sobre 3.
seno de b es igual a 2 seno de 30, seno de b es igual a 1 y b es el arco cuyo seno es 1. Por lo tanto, b vale 90 grados. Una vez obtenida la medida del ángulo B, sabiendo que la suma de los ángulos internos del triángulo suma 180 grados, podemos despejarse de la siguiente forma. A más B más C es igual a 180 grados. 30 más 90 más C es igual a 180. 120 más C es igual a 180. C es igual a 180 menos 120. C es igual a 60 grados. Una vez que obtuvimos la medida del ángulo, hacemos lo mismo y podemos ahora tomar estas dos partes de la igualdad. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Sustituyendo valores, 3 sobre seno de 30 es igual a C sobre seno de 60. Despejamos C igual a 3 seno de 60 sobre seno de 30. Y C es igual a 3 raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 5.19 metros. Así quedaría este primer triángulo. Tenemos ahora el siguiente problema. Resuelve el triángulo de datos lado A 15 metros, lado B 22 metros y lado C 17 metros. Este triángulo, al tener las medidas de todos los lados, se resolverá por el teorema de cosenos. Una vez más, nuestro primer paso será realizar un esquema para escribir todos nuestros datos y después procederemos a escribir nuestras fórmulas. Aquí pues sustituimos los datos de los lados y operamos con dichos datos para finalmente despejar coseno de A y posteriormente calcular el arco cuyo coseno es menos 548 sobre menos 748, quedándonos así el valor de A como 42.89 grados. Aquí está todo el procedimiento. Posteriormente haremos lo mismo con el ángulo B de 80.62 grados. He aquí el procedimiento. Finalmente, por suma de ángulos internos del triángulo, despejamos el ángulo C con un valor de 56.49 grados.